la clase de hoy ya es la última. Quedan algunos asuntos importantes a los que le quiero dedicar, pues, bueno, el tiempo que merecen, relativos a adjudicación. Ahora explicaré este término que puede resultar un poco extraño a quienes no sean muy anglófonos. Adjudicación, de Estado de Derecho ya hemos hablado, en cierto modo, y también casos difíciles, que probablemente ya nos dé tiempo en la sesión de hoy a hablar de ese tema, y si no, seguiremos mañana, y discrecionalidad judicial. Son, por así decirlo, los tres asuntos que quedan por dilucidar. Tienen, como es lógico, relación con todo lo anterior, con todo lo que hemos dicho hasta este momento. Bueno, si hubiera que identificar un concepto en el que hemos volcado, o dos quizá, ¿no? Dos conceptos en los que hemos volcado todo nuestro interés, sobre los que ha girado todo el discurso, ¿no? Que hemos ido em, desplegando, y los debates, las disquisiciones, ¿no? Que se han planteado aquí, serían los conceptos de regla y principio. Y fundamentalmente estos conceptos, digamos, teniendo presente o preocupados por la medida en que el Estado de Derecho es compatible con un modelo de derecho formado por reglas y un modelo de decisión judicial basada en reglas, o con un modelo de derecho basado en principios y un modelo de decisión judicial también construida en función de principios. Ya les dije yo que son dos posicionamientos distintos los que hay en este momento en el ámbito de la filosofía jurídica: los principialistas, que dicen que el derecho son principios y reglas y que no ven ningún inconveniente en que haya principios en el derecho. Eso a ellos no les plantea, por así decirlo, pues ninguna inquietud, no les preocupa, al contrario, incluso lo celebran en la medida en que los principios, la existencia de principios en el derecho, la presencia en los ordenamientos jurídicos de estas normas, ¿no? Con esa dimensión oral, con ese contenido tan indeterminado, amplio, pues permite, por así decirlo, pues flexibilizar las soluciones jurídicas, optimizar las decisiones judiciales, ¿no? Permite que el juez, pues lejos de ser un aplicador inflexible de la ley, pues se convierta también en un garante de algunos derechos básicos, en un garante de algunos principios o valores constitucionales a los que les atribuimos un gran valor, una gran importancia. La presencia de principios en el derecho, decíamos, pues confiere flexibilidad a las decisiones judiciales, permite que los jueces no se vean obligados, por así decirlo, a tomar decisiones manifiestamente inasumibles, como esta que citábamos ayer y anteayer, ¿no? De la bebé. El recurso a principios, pues evita poner al juez en la tesitura, digamos, de tener que asistir pasivamente, pues, a la muerte de un bebé por no menoscabar la integridad de la ley. El recurso a principios también le confiere al Poder Judicial, pues, una función que a priori parece atractiva, ¿no? Es decir, convierte a los jueces en garantes de derechos, ¿no? Es, digamos, una consideración a priori parece mucho más atractiva desde un punto de vista, pues, de prestigio de la función que se ostenta. Es una función mucho más atractiva, una consideración mucho más atractiva que la de ser meros aplicadores ciegos de las normas legales, ¿no? Que parece algo, pues bueno, pues mucho menos interesante, ¿no? Mucho menos atractivo, ¿no? Desde el punto de vista del prestigio social en fin, del cargo que uno ostenta o de la función que lleva a cabo. Entonces, hemos hablado sobre estas cuestiones. Yo les dije al principio
de cuando nos conocimos allá en Ciudad de México, pues que yo personalmente tenía mis dudas a propósito de si la integridad del orden jurídico del Estado de Derecho se podía realizar del mismo modo mediante reglas y principios o solo mediante reglas. Es decir, desde mi punto de vista, un ordenamiento jurídico formado por reglas y principios no habilita a los destinatarios de las normas de una manera tan sencilla, ¿no?, como lo hace un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico compuesto exclusivamente por reglas, no les habilita a anticipar cuál será el sentido de las decisiones judiciales. Esto es un inconveniente, en mi opinión, esto es un inconveniente. Bueno, y por otra parte, la presencia de principios en el ordenamiento, yo más bien diría, es por no volver, ¿no?, nuestra tendencia a principializar las normas, es decir, a ver qué hay bajo ellas o tras de ellas, ¿no?, para decidir en función de esos referentes y no estrictamente en función de su formulación. Esa tendencia a, a decidir en función de los fundamentos de las leyes y no tanto de lo que establecen. Esa tendencia a principializar el derecho, que es muy común entre el estamento judicial, especialmente pues, en jueces que se consideran a sí mismos como neoconstitucionalistas, por ejemplo, tenía también podía tener el beneficio de que, bueno, convierte al juez en un garante de derechos, ¿no? Pero también eso viene con un coste, ¿no? Y el coste pues, es el incremento de la discrecionalidad judicial. Un juez principialista es un juez con una digamos, vocación, ¿no? O es un juez que está llamado a decidir con frecuencia, estará llamado a decidir en sentido fuertemente discrecional, a tomar decisiones fuertemente discrecionales. Es decir, decisiones que resultan pues, innovadoras, creativas, sorpresivas, pueden desde ese punto de vista, pues bueno, traicionar o no responder a las expectativas de los destinatarios de las normas. Eso genera inseguridad jurídica, genera que el derecho pues vea, digamos, se vea menoscabada su certeza. Esto es un problema y genera también algunos desequilibrios institucionales. En un Estado democrático de derecho o en un Estado constitucional, democrático, de derecho, el... perdonen un segundo, que es que estoy escuchando un segundo. Solo. Perdón, ya estoy aquí, perdonen la interrupción. Eh, Les decía que incluso el principialismo y los jueces principialistas, mm, eh, el- el- la generalización del principialismo, además de problemas de inseguridad jurídica, falta de certeza del derecho, también puede provocar tiene consecuencias institucionales. En un Estado democrático de derecho, en un Estado constitucional que se defina a sí mismo como un Estado democrático y un Estado de derecho, mm, hay un vehículo que debería ser el primordial
hay un procedimiento a través del que tendrían que hacerse efectivos los derechos de los ciudadanos, que es la legislación. Es decir, en un Estado democrático, pues existe un órgano representativo de la ciudadanía, es decir, un órgano cuya composición, cuyos miembros pues, son elegidos por los ciudadanos en unos procesos electorales, pues, en fin, que tienen unas características con las que todos estamos familiarizados. Hay igualdad en el peso político de la decisión, en fin, el resultado pues, es determinante, ¿no? Hay una serie de características que definen cuando un proceso electoral o cuando una decisión es una decisión democrática, ¿no? Y en un Estado constitucional que se diga democrático, parece que el órgano representativo de la ciudadanía pues tendría que ser el órgano que digamos, tuviese la última palabra o tuviese una decisión determinante pues, sobre las condiciones de ejercicio de nuestros derechos, los límites recíprocos entre los distintos derechos, cómo se solucionan los conflictos de derechos, y esto se hace pues, a través de unas decisiones generales, públicas, por lo general también con un proceso de elaboración, de gestación, el de las leyes, ¿no? Que es un proceso pues, bueno, abierto, exigente, en el que se intenta que todas las voces, sensibilidades sociales, etcétera, pues tengan una ocasión para expresarse, ¿no? Y el resultado pues, son estas normas llamadas a ser aplicadas a todo el mundo con carácter general, universal, a las que pues, normalmente conocemos como leyes, ¿no? Entonces, en un Estado constitucional democrático, la ley debería ser el instrumento fundamental a través del que se canalizará la garantía de los derechos, de cómo se garantizan los derechos, quién es el garante, el garante primero de los derechos. En un Estado democrático, el garante primero de los derechos es el legislador. Esto lo dijo un profesor de Derecho Constitucional español, eh, Javier Jiménez Campo, que también, no sé si ahora me salta la duda de si era constitucionalista o historiador. Yo creo que era constitucionalista, estoy casi seguro. Y fue magistrado del Tribunal Constitucional Español, y él insistía en esta idea, es decir, el legislador, el Congreso de la Unión, los representantes del pueblo mexicano, digamos, las Cortes Generales en España, los representantes de la ciudadanía española, etcétera, son los primeros garantes, son los primeros responsables, ¿no? Es de hacer efectivos nuestros derechos. Es la primera garantía. La legislación es la primera garantía de los derechos, quizá después de la propia Constitución. Y sin embargo, en un modelo de derecho principializado, pues el peso de la legislación se ve muy debilitado, porque los jueces no se consideran sujetos de una manera especialmente intensa a la legislación. Los jueces probablemente, sobre todo si comparten los planteamientos neoconstitucionalistas, tienden a verse a sí mismos como los garantes fundamentales de los derechos, y es más, tienden incluso a ver a los otros poderes del Estado, y particularmente al legislador, también al ejecutivo, ¿no? Pero bueno, el legislador tiene unas características especiales, dada su naturaleza representativa, tienden a verlo como una amenaza. Esto, yo, en fin, me imagino que el debate probablemente estén familiarizados con él, ¿no? El debate se conoce con el nombre de la objeción contramayoritaria. Todos estos debates que tienen su origen pues también en el ámbito de la cultura política y jurídica norteamericana. eh, Todos estos debates relativos a la objeción contramayoritaria y al encaje de órganos como la Corte Suprema de los Estados Unidos o los órganos competentes para el control de constitucionalidad de las leyes en la estructura de los estados constitucionales de derecho, pues son relevantes, son importantes.
y probablemente pues ustedes los conozcan, ¿no? El neoconstitucionalismo, desde luego, sobre esos asuntos tiene una postura, bueno, bastante clara y que yo creo que, aunque explicable, no es justificable o no es fácilmente justificable. Es decir, es fácil. Yo cuando hablo con algunos magistrados, con algunos ministros de cortes, todos ellos, por otra parte, personas maravillosas y comprometidas con los ideales más nobles, ¿no? Y me cuentan casos que han resuelto y que no estaban bien resueltos en las leyes. Me cuentan pues, casos en los que el gobierno, el poder ejecutivo, pues ha hecho dejación clamorosa de sus funciones más elementales o casos en los que la legislación pues no obedece digamos, a ningún, no tiene ninguna motivación que tenga ninguna relación con el interés general ni con los intereses de la ciudadanía, sino que busca realizar intereses particulares de los propios gobernantes, etcétera. Y que, claro, en estos casos en los que hay que garantizar de manera apremiante el derecho de un ciudadano que presenta una demanda judicial y que para hacerlo hay que pasar por encima de una ley aprobada en el Congreso, aprobada en las Cortes, dice, pues un juez comprometido, a poco que tenga unos planteamientos mínimamente principialistas o constitucionalistas, tiene claro lo que debe hacer, ¿no? Y considera que de esa manera es como se realiza propiamente su rol. Esto, insisto, no, esto es así y esto es una explicación del por qué el elevado grado de activismo judicial que puede haber en muchos países. Pero esto no es una justificación. O sea, una cosa es que la corrupción política, la baja calidad intelectual, ya no hablar de calidad moral, de los representantes de los ciudadanos, el, el desapego entre los propósitos de los legisladores, ¿no? Y el interés ciudadano, ¿no? Todo esto explica que otro poder del Estado, pues en este caso el judicial, pues asuma eh, un poco por sustitución la responsabilidad que el legislador o que el ejecutivo no lleva a cabo. Eso es una explicación, yo puedo entenderlo, ¿no? Lo que pasa es que no está justificado. Es decir, si hablamos en términos eh, más de filosofía política o de teoría del orden constitucional, decimos, bueno, aquí se está produciendo un desequilibrio institucional, se está produciendo una suplantación, el Poder Judicial está suplantando al legislador y esto, desde un punto de vista institucional, según los parámetros más solventes de la teoría constitucional, pues esto no está bien, no está bien que los jueces tomen decisiones con alcance general que innovan radicalmente el ordenamiento jurídico. O sea, no está bien que en lugar de aplicarse se dediquen fundamentalmente pues, digamos, a la producción de normas, a generar nuevos derechos y a tomar decisiones, ¿no? Incluso a implementarlas, tomando decisiones que en este caso corresponderían al Ejecutivo. O sea, formulo la norma directamente desde la Constitución, ya que el legislador no lo hace, y tomo medidas, ¿no? Ejecutorias, ¿no? Para que esa norma pues, no quede en una mera declaración. Esto puede entenderse. O sea, a mí me dicen, bueno, es que recuerdo una vez con una magistrada, quiero recordar que era argentina, y decía, es que yo en una ocasión tuve que dictar sentencia y asumir de hecho como una competencia que realmente era de la agencia que se encargaba de la gestión del sistema educativo, dice, pero es que la agencia no mandaba un maestro para educar a los niños y en garantía del derecho a la educación de los niños, pues yo tuve, en fin, pues poco más o menos que amenazar con la cárcel, pues
al responsable y ordenar que se detrajesen los fondos necesarios para contratar un profesor y que los niños vieran satisfecho su derecho a la educación. Esto es humanamente comprensible y a todos, bueno, pues este tipo de casos nos conmueven, pero el hecho de que, por así decirlo, bueno, pues esa decisión haya resuelto puntualmente un problema, no debería llevarnos a validar el modo en que se ha resuelto el procedimiento de decisión. Tendríamos que decir, bueno, vale, se ha resuelto así, porque no lo resolvía quien tenía que resolverlo, pero lo que aquí debía haber sucedido, digamos, pues es que el Ejecutivo tendría que haber cumplido con su obligación. Eso es lo auténticamente deseable, ¿no? Eso, la intervención del juez, en última instancia, pues es un mal menor. Quiero decir, si nadie hace nada, pues bueno, pues ya está, pues se entiende que la autoridad judicial intervenga y que evite un daño irreparable a un derecho o que garantice pues de manera inmediata algún derecho que no está siendo protegido adecuadamente por quien tiene que protegerlo. ¿De acuerdo? Pero esa no es la solución que debiera generalizarse. Eso puede ser una solución puntual, pero no es la solución que debiera generalizarse. Yo incluso, y no, me siguen, me imagino que me sigue, ¿verdad? Incluso vengo detectando últimamente, porque siempre que los filósofos del derecho nos planteamos este problema del activismo judicial, normalmente tendemos a imaginar una situación en la que se produce un conflicto entre los poderes políticos de los estados constitucionales, llamémosle así, ¿no? Es decir, el legislador y el ejecutivo. Tendemos a imaginar que se va a producir en algún momento un conflicto entre el judicial y el legislativo. Por ejemplo, parece ser que en Brasil, ¿no? Si yo no recuerdo mal, en los últimos años del bolsonarismo, en los últimos meses del bolsonarismo, pues hubo un intento de, digamos, por parte del presidente de ocupar, de designar a los magistrados de la Suprema Corte, porque pues estaban tomando una serie de decisiones que frustraban sus proyectos, ¿no? Los proyectos de gobierno que tenía Bolsonaro, ¿no? Entonces, esto es efectivamente lo normal, ¿no? Esto es probablemente lo que todos tenemos en mente cuando pensamos en jueces activistas, ¿no? Decimos, ojo, que vais a provocar una reacción del poder político en sentido contrario, se va a producir un choque institucional entre el judicial y el legislador o el presidente de la República. Si no me equivoco, corríjanme o ilumínenme si lo ven oportuno, creo que en su país, en México, recientemente, pues también ha habido una manifestación en algún sentido de este choque entre legitimidades que se produce cuando jueces, por así decirlo, excesivamente celosos o en un grado importante, pues activistas, principialistas, inquietan al presidente de la República, ¿no? Al presidente de la Unión, ¿no? Porque, pues bueno, pues ve que algunos de sus proyectos pues, son bloqueados por la judicatura y no tienen los resultados que él habría deseado. Bueno, esto es una opción y ahí está, efectivamente, hay manifestaciones, pero hay otra que pasa a veces desapercibida y yo creo que también es importante tomarla en consideración. Yo incluso esta la he detectado aquí en España. En- Aquí lo que ha sucedido más bien es que el, digamos, el, ciertos partidos, por así decirlo, se han intentado instrumentalizar el activismo judicial en una línea puede ser favorable a sus intereses, ¿no? Es decir, el gobierno en particular ha evitado tomar decisiones que en lógica institucional tendría que haber adoptado el gobierno, el ejecutivo,
y ha preferido que esas decisiones las tomen los jueces, trasladando al juez, digamos, no solo la responsabilidad para decidir, sino también la responsabilidad por las consecuencias de la decisión. Esto ocurrió durante la pandemia. Durante la pandemia de la COVID-19, el gobierno español pues, definió un modelo de gestión de la pandemia y en particular de cómo se iban a articular las medidas restrictivas de derechos, como el derecho pues, a la libre circulación, ¿no? Medidas que había que adoptar para evitar el contagio. Y entonces delegó en los jueces por regiones, ¿no? En los tribunales de las regiones, lo que nosotros llamamos tribunales superiores de justicia, que son como tribunales regionales, delegó en estos órganos jurisdiccionales la adopción de medidas que en lógica institucional tendría que haber adoptado el Ejecutivo. El Ejecutivo era el responsable, según la Ley General de Sanidad, de la gestión de las crisis sanitarias. El Ejecutivo tenía que decidir qué derechos se restringen, en qué medida, con qué garantías, ¿no? Pero claro, esto resultaba muy impopular entre la población, esto generaba muchas críticas, y entonces lo que hizo el Poder Ejecutivo pues fue eh, delegar en los jueces el ejercicio de funciones ejecutivas. El, bueno, y los jueces, los magistrados, los llamamos nosotros magistrados, ustedes creo que los llaman ministros, ¿no? Los magistrados de estos tribunales, de los tribunales superiores de justicia, pues se vieron de buenas a primeras analizando tablas con grados de incidencia e informes científicos para determinar si se podía salir de 6 a 8 de la tarde o de 5 a 7 o si los niños podían ir a... Estos son decisiones que tiene que adoptar el Poder Ejecutivo, ¿no? No podemos amparándonos en que, bueno, en última instancia los jueces son los garantes de los derechos. No, no, oiga, pero usted no puede instrumentalizar esa función, que es una función de garantía frente a las decisiones del poder político, no puede instrumentalizarla. Pues bueno, pues no sé, pues para dejar que otros gobiernen y dejar que sean ellos los que asumen las responsabilidades. Incluso el legislador, desde mi punto de vista, en particular aquí en mi país, yo no sé en qué medida pues hayan podido detectar ustedes o quizá puedan identificar algún caso en México. Yo, y no soy el único en esto, algún compañero, con algunos compañeros ya lo hemos hablado, hemos detectado en las leyes que se han aprobado, en leyes importantes que se han aprobado recientemente, por así decirlo, una especie de efecto de vaciado normativo. Es decir, la legislación, las leyes más recientes que se han aprobado en España, son leyes vacías desde el punto de vista normativo. Son unas leyes que tienen unos preámbulos, que no tienen carácter normativo, tienen unos preámbulos extensísimos, donde en el preámbulo de una ley, pues incluso se reproducen poemas, es decir, el legislador se permite pues, reproducir unos versos de algún poeta. Es decir, todo es retórica, buenas intenciones, todo es, digamos, bueno, pues esto que los anglosajones llaman el virtue signaling, ¿no? De todo es decir, mirad qué virtuoso soy, qué principios más nobles me mueven. Pero luego cuando llega uno al articulado de la ley, artículo 1, artículo 2, artículo 3, dice, bueno, ¿qué dispone este señor? ¿En qué cambia el ordenamiento jurídico? ¿Qué medidas legislativas implica esta ley? Bueno, pues el artículo 1 reproduce un artículo de la Constitución, el que sea. El artículo 2, el 3, el 4 y el 5 reproducen el contenido de algún tratado internacional sobre la materia. El 7 y el 8 crean un observatorio para ver cómo evoluciona el problema que sea y ya está.
Quiero decir, bueno, entonces, bueno, alguien no está cumpliendo aquí su función legisladora, ¿no? Es decir, el legislador está haciendo omisión. Luego, cuando se plantean problemas, ¿no? Cuando si es una cuestión ambiental, por ejemplo, pues imaginemos, ¿no? Una ley sobre el cambio climático. Empezamos, preámbulo de la ley, pues, unas consideraciones muy nobles, muy tal, que provocan, suscitan inmediatamente un aplauso generalizado de la ciudadanía, de los medios de comunicación, etc. El artículo 1, pues se afirma el compromiso del Estado español con los estándares más exigentes de protección del tal y de lucha contra el compromiso inequívoco de todos los poderes públicos en la lucha contra el cambio climático. Pero bueno, a ver, medidas para facilitar la descarbonización o para reducir la emisión de gases con efecto invernadero, medidas concretas. No, ninguna, ninguna. Luego, si un ciudadano va al tribunal, va a la corte, porque, pues no sé, la temperatura ha sido anormalmente elevada en el verano y ha sufrido unos daños, pues que sea el juez, ¿no? El que vea si eso comporta alguna responsabilidad y que garantice el derecho de este ciudadano, pues, a la salud y a que no se vea afectada su salud por unas condiciones climatológicas que son incompatibles con la vida. El activismo judicial tiene también ese efecto perverso. Me imagino que verán el problema. Es decir, hace que el gobernante se proclame irresponsable, es decir, haga dejación de sus funciones. Dice, ya que los jueces están tan predispuestos a tomar medidas en sus sentencias en garantía de los derechos de los ciudadanos, pues adelante. Quiero decir, que resuelvan como quieran, ¿no? Yo me voy a dedicar aquí a la retórica y a la poética legislativa y ya está. Esto, desde el punto de vista de enfrentar un problema, como por ejemplo el del cambio climático, que no se puede resolver ese problema, lo primero es que ni siquiera se puede diagnosticar correctamente si es un juez resolviendo un caso concreto y que puede tomar una medida con un alcance bastante limitado. Eso es imposible afrontar un problema de esa naturaleza de ese modo tan puntillista, de ese modo tan individualizado. Esto requiere una respuesta legislativa, pero el legislador se ha declarado insumiso a su propia función, a la función legislativa. El legislador ha hecho dejación del ejercicio de sus funciones. Entonces, este es otro de los grandes problemas que veo en el principialismo. El desequilibrio institucional que se produce, digamos, cuando la autoridad judicial, cuando los jueces, pues bueno, enmiendan la plana al Ejecutivo o al Legislativo, y eso pudiera causar conflictos, es una manifestación, y la otra es el desequilibrio institucional que se produce cuando el legislador hace dejación de sus funciones y se siente cómodo dejando que sean los jueces los que gobiernan, los que asumen la responsabilidad y son los destinatarios de las críticas de la ciudadanía cuando las decisiones que adoptan no son satisfactorias, los que se deslegitiman desde el punto de vista de la ciudadanía bueno, y el legislador pues permanece incólume en su cargo, en su posición institucional. Esto a mí también me preocupa, me parece un efecto del principialismo sobre el que tendríamos que reflexionar, ¿no? Tendríamos que estar un poco pendientes de que no vaya a producirse. Entonces, yo lo que quiero insistir, por así decirlo, es que el derecho, desde mi punto de vista, se realiza mejor, se garantiza mejor la integridad del Estado de Derecho cuando el derecho está compuesto por reglas. Es decir, cuando el legislador se esfuerza por especificar en leyes claras y generales cómo se ejercen los derechos, cómo se van a proteger, cómo se van a garantizar, toma decisiones que implican pues deberes
límites pues, a la actividad empresarial, a lo que pueden hacer los ciudadanos, etcétera. Y bueno, y esas normas luego son aplicadas por los jueces, pues, atendiendo fundamentalmente a lo que disponen y no pues a cómo habrían resuelto los jueces ese asunto en lógica constitucional. Desde mi punto de vista, la integridad del Estado de Derecho se resuelve mejor cuando el legislador legisla de un modo claro y cuando los jueces respetan la legislación, toman decisiones congruentes con el sentido normativo de las leyes. Se garantiza mejor así que cuando pues la Constitución se principializa, el ordenamiento jurídico se principializa, cuando las normas dictadas por el legislador pues, se toman a beneficio de inventario, orientaciones, ¿no? Del alcance de derechos y principios muy abstractos que son reelaborados judicialmente por magistrados de cortes en cada decisión. Bueno, no sé, por así decirlo, qué funcionará mejor, porque esto en cada país, en cada momento, ¿de acuerdo? Eso es una cuestión sociopolítica, pero en lógica democrática, en lógica constitucional, en la lógica del Estado de Derecho, lo que debería funcionar sería lo primero. Y si por alguna razón no parece que lo primero funcione bien, antes de sustituirlo por algo alternativo, tendríamos que intentar mejorarlo. Es decir, si el legislador no es muy corrupto, pues en lugar de decir, bueno, pues que los jueces legislen, lo que tendríamos que evitar es la corrupción legislativa, para que el legislador pues, ejerza su función de una manera aceptable, de una manera razonable. ¿De acuerdo? Porque a veces, insisto, bueno, se identifican estos problemas del legislador, ejecutivo y tal, y parece que la única solución pues, es permitir que otros poderes del Estado, bueno, que sí que es verdad que quizá de momento se están manifestando de una manera un tanto más virtuosa, ¿no? que los poderes políticos, pero claro, esto tampoco tiene por qué ser así, por necesidad, ¿no? Yo contemplo, por ejemplo, con inquietud cómo, insisto, pues algunos grupos de poder aquí en España están empezando a percibir la importancia de asaltar determinadas instituciones, en el sentido de colocar en las instituciones, particularmente en las instituciones judiciales y en las instituciones que gobiernan a los jueces, a personas muy afines a ciertos planteamientos ideológicos, pues para asegurarse un control de las decisiones jurisdiccionales que no puede tener ningún efecto positivo, ningún efecto favorable. Bueno, entonces yo quiero explicarles un poco la relación que hay entre el derecho entendido como un conjunto de reglas, el tipo de derecho que a mí me parece deseable, me parece más favorable. No soy yo muy principialista, ya lo habrán notado, supongo. El derecho formado fundamentalmente por reglas, por reglas que nos tomamos en serio, es decir, no como orientaciones, indicaciones orientativas de cómo podría decidirse, sino reglas serias que establecen que si se dan determinadas condiciones se tiene que tomar una determinada decisión por parte del judicial, reglas que permiten a la ciudadanía saber qué debe hacerse en ciertos contextos, en ciertas situaciones, con la seguridad de que si uno actúa conforme a derecho será respaldado por las autoridades y si uno no lo hace, pues previsiblemente será sancionado, ¿no? Las reglas tienen ese modelo de derecho basado en reglas tiene una relación directa, necesaria, con un modelo determinado de poder judicial, con un modelo de decisión judicial que yo denomino, bueno, traduciendo, trasladando al español al castellano, el término inglés adjudicate o adjudication es resolución de un conflicto conforme
a un parámetro de decisión, la aplicación judicial, por así decirlo, pues un modelo de decisión judicial que sea un modelo basado en la idea de adjudicación. Entonces, yo digo, el ordenamiento jurídico deseable, desde mi punto de vista, digamos, en un ordenamiento jurídico deseable, ¿m? El legislador legisla, no se dedica a la poesía, el legislador legisla y el juez adjudica. El legislador legisla y el juez adjudica. Un ordenamiento jurídico indeseable sería el ordenamiento jurídico en el que el legislador se dedica a la poesía y el juez se dedica a resolver conflictos sociales, a conciliar o a decidir en función de clamores sociales más o menos intensos o más o menos emocionales. Esto desde mi punto de vista sería indeseable en términos generales. Y digamos, por mucho que pudiéramos identificar algún caso en el que dijéramos, oye, pues bueno, aquí se tomó una decisión y se resolvió un problema. Bueno, sí, eso es un caso, una decisión, un problema, pero tenemos que tener clara la teoría, lo que sería deseable desde un punto de vista teórico, ¿vale? Y tendríamos que acercarnos a ese modelo. Entonces, deberíamos tener un ordenamiento jurídico con una constitución cuyas disposiciones estuviesen desarrolladas en leyes claras, y tendríamos que tener jueces que tomaran en serio la ley, que no se vieran a sí mismos exclusivamente como garantes de derechos, sino como garantes de derechos a través de la ley, como aplicadores de la ley para garantizar los derechos, salvo casos muy excepcionales. Necesitamos un juez que se conciba a sí mismo como un adjudicador, es decir, como alguien que resuelve un caso en el que pues, hay dos partes, típicamente, ¿no? Que tienen pretensiones incompatibles. El partido político A que se presenta a las elecciones a la municipalidad de lo que sea, que dice que la lista que presenta el otro partido pues no cumple con los requisitos electorales, los, los que sean, los que estén, alguno que esté establecido, y el otro partido que dice que lógicamente pues sí cumple con esos requisitos. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cómo lo resuelve un juez que adjudica? Lo resuelve en función de la norma que haya dispuesta. No, no lo resuelve en función de otros parámetros más elevados ni más generales, sino que atiende a la legalidad. Que decía Calamandré, tiene que tomar en serio la legalidad, tiene que tomar en serio la legislación. No se puede generalizar la cultura de que da igual lo que hagas siempre y cuando creas que haces lo correcto, porque si luego lo justificas adecuadamente ante un juez te va a dar la razón y va a prescindir de la legalidad. Si esta cultura se generaliza, vamos realmente, bueno, no sé, no voy a decir camino del desastre, pero vamos a un lugar ignoto y que, en fin, probablemente suscite pues muchas dudas, ¿no? Nos pueda suscitar hoy ya muchas inquietudes. Entonces, los jueces, en mi opinión, en un Estado de Derecho basado en reglas, insisto, tienen que dedicarse a adjudicar, adjudicar. Entonces, yo quiero, por tener claros los conceptos a un nivel muy elemental, distinguir, que vean ustedes la distinción entre distintos métodos de solucionar conflictos o distintos métodos de valorar la responsabilidad que corresponde a una persona por algo que ha hecho que juzgamos reprobable. Podemos, si estamos resolviendo un conflicto entre dos partes, podemos vernos a nosotros mismos como conciliadores. Hay un modelo de juez, bueno, pues quizá, en fin, ustedes puedan identificar alguno que conocen o alguna decisión en la que incluso puede ser una decisión que alguno de ustedes, en la medida en que sea magistrado, pues tomó en un momento determinado y que quizá tenía mucho de conciliación. Hay un modelo de juez conciliador. Hay un modelo de juez conciliador, que es el juez que cuando está resolviendo un caso entre dos partes, no se interesa tanto por ver, digamos, del lado de qué parte cae la ley, por así decirlo, es decir, qué parte
defiende una pretensión legalmente justificada. Hay una regla que dice que lo que pretende una de las partes está permitido, y esa misma regla, en la medida en que forme parte de un ordenamiento jurídico internamente coherente, pues señala como no permitido a lo que pretende la otra parte. El juez conciliador no resuelve conforme a reglas, sino que lo que intenta es que las partes lleguen a un acuerdo, cediendo a ambas lo que sea necesario en función de la intensidad de sus respectivas pretensiones, y bueno, pues encontrar un punto donde las dos, al que las dos se resignen, o en el que las dos pues se sientan satisfechas, digamos, y acepten la solución. Este modelo de jurisdicción, quizá en algunas áreas, en tema de cuestión de derecho de familia, quizá, pues bueno, pueda tener sentido que alguna legislación en materia de disolución del vínculo matrimonial, ¿no? De ruptura del vínculo matrimonial, pues quizá buscar la conciliación que el régimen de visitas de los hijos, ¿no? Pues se puede intentar buscar una solución acordada entre las partes, ¿no? Bueno, esto que debería ser excepcional, bueno, pues quizá hay algunos jueces, ¿no? Que lo adoptan como un poco como su principio, como su deber fundamental. Es decir, entienden que son, en tanto jueces, ante todo son conciliadores. Tienen que resolver un caso, en ese caso hay un conflicto entre dos partes y hay que intentar conciliar a las partes. Bueno, esto así en abstracto suena bien, esto suena bien, pero en sociedades como las nuestras, tan complejas, tan plurales, ¿no? Y donde mm, normalmente pues los intereses de los individuos, digamos, con demasiada frecuencia entran en conflicto entre sí. Esto tiene también como su degeneración, ¿no? Lo mismo que decía la democracia, la demagogia, aquello, en fin, de la filosofía de los griegos, ¿no? Que más o menos todos recordamos, ¿no? Pues esto tiene también su versión degenerada. La versión degenerada es un modelo de proceso judicial en el que pesa demasiado lo emotivo, pesa demasiado lo emocional, y esto, pues bueno, pues va en detrimento quizá de la legitimidad de las pretensiones de las partes. Yo vengo también detectando casos, son sobre todo casos que se producen en materia penal, en sede penal, ¿no? En tribunales de lo penal. Casos en los que eh, la acusación o la víctima del delito, más que argumentos jurídicos, más que pruebas que acrediten pues, unos determinados hechos o razonamientos que fundamenten una pretensión de culpabilidad o de inocencia. Las partes se presentan sobre todo pues, como seres desvalidos, como sufrientes, es decir, como seres que han padecido lo indecible, y que de alguna manera pues merecen recibir pues el cariño, ¿no? Merecen una decisión que no aumente su sufrimiento, y que, bueno, pues incluso les compense por agravios, o en fin, que siempre son responsabilidad de otros. Yo recuerdo un caso aquí muy significativo en el que una señora, bueno, pues se puede decir porque el caso ya se resolvió, ¿no? Pero secuestró a sus propios hijos, es decir, los secuestró para que no los viera el padre, y lo acusó de maltratador, cuando luego esa acusación se demostró falsa, ¿no? Es decir, era una acusación falsa, incluso parece ser que obedecía a motivos espurios, obedecía
ya no a la pretensión de quedarse con la custodia de los hijos, sino, bueno, pues de acceder a ciertas prestaciones y a ciertas ventajas que en buena lógica, digamos, corresponden a las mujeres que han padecido que han atravesado por alguna situación de maltrato. ¿De acuerdo? Claro, esto en buena lógica está bien. Nos enfrentamos siempre pues, a personas que intentan instrumentalizar estas, estas medidas sin que esté justificado que lo hagan, ¿no? Y bueno, esta señora pues parece ser, porque sí se acreditó, insisto, después de resolverlo, no es que me esté yo inventando las cosas, pues en fin, que acusó falsamente a su ex marido y que la razón pues es que se le había prometido un empleo en la municipalidad si obtenía una sentencia condenatoria del marido, si comportaba para ella pues esas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, esta señora, su línea de defensa, por decirlo así, pues no, realmente no era defensa, era más bien era la acusación, claro. Su línea argumental consistía fundamentalmente pues, hacer una exhibición, me van a perdonar, pero a mí me resulta un poco, pero hacer una exhibición pública de sus emociones, es decir, llorar de una manera desconsolada en la sala de justicia, intentar conmover a los miembros del tribunal con unas narrativas muy exageradas, unos términos muy emocionales, ¿no? Muy pensados para conmover buscando que los jueces, ignoraran la necesidad de que los hechos de los que se acusaba al ex marido, digamos, pues estuviesen suficientemente acreditados, que olvidaran los estándares de prueba y bueno, que tomaran una decisión fundamentalmente conmovidos por este relato, por esta experiencia victimológica, ¿no? de esta señora. Entonces, este modelo, este modelo de juez conciliador, de juez que es consciente de los conflictos sociales, del ámbito en el que ejerce su función y que contribuye a la solución de los conflictos, tiene este problema, y es que de alguna manera sentimentaliza la justicia, convierte a las partes no a las partes en el proceso judicial, pues no digamos, en agentes que intentan presentar los mejores argumentos y que intentan acreditar del modo más solvente los hechos acaecidos, sino que convierte a las partes pues, en padecientes, en seres sufrientes, que fundamentalmente pues, hacen una exhibición exagerada de sus propios padecimientos. Este modelo de justicia conciliadora, con este proceso sentimentaloide, pues a mí personalmente no me gusta, no me gusta y creo que no augura nada bueno. Hay otro caso, no me resisto a planteárselo a ustedes, incluso les voy a hacer una recomendación cinematográfica. Si yo no recuerdo mal, en una de estas plataformas de streaming, bueno, es mundialmente conocida, HBO, hay una serie, es una docuserie, eso es un documental seriado, ¿no? Se llama Dolores, Dolores. Y Dolores, esta serie que se puede ver en HBO, es una serie en la que se narra, esto sí que fue un padecimiento, el padecimiento judicial de una señora que fue acusada de asesinato. Se la acusó hace ya tiempo, esto ocurrió en España hace ya, no sé, 12, 15 años, hace ya bastante tiempo. A esta señora se la acusó de asesinato, se la acusó de haber asesinado
a la hija de su pareja. Su pareja era otra mujer, ella tenía una relación con otra mujer y la pareja pues, tenía una hija de un matrimonio anterior, con un hombre obviamente. Bueno, la hija, la chica que se llamaba Rocío Baninkoff, apareció muerta en Málaga, muy cerca de aquí de donde yo vivo, ¿no? Bueno, y algunas pistas y algunas apuntaban a la, a la pareja de la madre. Era expareja, habían roto la relación, en fin. Y entonces, bueno, pues algunas pistas apuntaban a que Dolores Vázquez, esta señora, pues podía, en fin, podía tener alguna responsabilidad. Y fue juzgada y condenada por asesinato. Y fue condenada a prisión y cumplió, no sabría decir ahora mismo, pero 8, 10 o 12 años de condena en una prisión. Y hasta que un ciudadano inglés fue detenido, un ciudadano británico pues fue detenido en esta zona, en la provincia de Málaga, y después de un análisis de ADN y tal, se comprobó que este ciudadano era el asesino de Rocío Baninkoff, de la niña esta que había dado lugar a la... Bueno, pues el, el, esto qué relación tiene con lo que acabamos de hablar de esta justicia sentimentalizada. Esta señora Dolores Vázquez fue condenada mediáticamente, no tanto porque fuese lesbiana, que eso en España afortunadamente pues no plantean ninguna objeción, ¿no? Pero porque era una persona muy antipática. Era una persona que cuando los medios se acercaban a ella y le preguntaban si había tenido, que cómo era la relación con la madre de la víctima, que si tenía alguna relación con el asesinato, pues se mostraba muy antipática. No iba a los platós de televisión a llorar, a hacer una exhibición de su dolor por la muerte de la hija de su expareja. No lo hizo, sino que, bueno, pues ya tenía ese carácter, porque sigue viva, es una mujer probablemente pues con un carácter fuerte, poco dada pues a emocionarse, ¿no? Pero claro, esto no es bueno ni malo, quiero decir, esto no es algo que debería llevarnos a condenar a una persona por un delito de asesinato. Que si cuando el juez le estaba leyendo los cargos, ella no gesticulaba y no expresaba ninguna emoción cuando escuchaba el estado en el que había quedado el cuerpo, pues bueno, pues quiero decir, que si hubiese llorado desconsoladamente, deberíamos haberla declarado inocente, ¿no? Porque habría quedado más que acreditado que esta señora no hizo nada. No. Esto no tiene absolutamente ninguna lógica. Como juristas, deberíamos ser muy conscientes de a dónde lleva el modelo de juez conciliador, ¿no? Lleva a que las partes exageren el sufrimiento que han padecido y buscando un posicionamiento más favorable por parte de los jueces. Entonces tendríamos que ser conscientes de esto. Voy rápido. Vamos al teleocrático, este que tienen aquí en cuarto lugar. El juez teleocrático sería el juez, en 5 minutos y nos tomamos un descanso, sería el juez que decide en función de objetivos sociales. El juez teleocrático es el que se ve no a sí mismo aplicando normas, sino tomando la decisión que considera conveniente al logro de ciertos objetivos políticos o constitucionales que parecen muy loables. Este es otro modelo de jurisdicción, otro modelo de juez, que a mí me parece radicalmente incompatible con el Estado de Derecho. Hay, quizá pues, ustedes los conozcan o conozcan algún caso, hay jueces que, bueno, más que preguntarse cuando están resolviendo un caso, ¿cuál es la pretensión fundada en las reglas vigentes? En lugar de responder a esa pregunta, responden a la pregunta, ¿qué decisión conviene a cierto propósito en el que, en general, digamos, todos estamos de acuerdo? ¿Qué decisión es la más conveniente? Pues la decisión que convenga, ¿no? Pues parece que esa sería la decisión que adoptar.
Esto, bueno, se manifiesta en algunos casos, sobre todo pues, cuando hay una fuerte movilización social y política, hay clamores sociales que reclaman una justicia comprometida con la erradicación de violencias o con la lucha contra el calentamiento global o la erradicación de la pobreza o lo que sea. Objetivos que son muy loables y que debieran movilizar a los poderes legislativo y ejecutivo, que con medidas digamos, concretas, realistas y potencialmente eficaces nos aproximaran a esas metas que queremos alcanzar, digamos, estos objetivos tienen el efecto, digamos, de incidir negativamente en el modo en que el juez se ve a sí mismo, ¿no? Porque se dice, debes juzgar con perspectiva de... Yo, por ejemplo, en España se insiste mucho en lo de juzgar con perspectiva de género. Yo personalmente, digamos, no he conseguido entender todavía qué es juzgar con perspectiva de género. No he logrado entenderlo. Me he interesado, quizá no me he interesado lo suficiente, pero yo creo en fin, que me he interesado lo suficiente. Bueno, alguien podría pensar que no. Pero yo todavía no sé exactamente qué es eso. Recuerdo un caso, y esto era un caso de no era juez, era una fiscal argentina, acusando, en un caso que también, por cierto, creo que fue muy mediático, pero ahora no recuerdo, porque un futbolista, si no recuerdo mal, era un futbolista colombiano que jugaba en un equipo argentino y que presuntamente pues había cometido una agresión o algún tipo de abuso sexual sobre una mujer, ¿no? Presuntamente pues había agredido sexualmente a una mujer. Y entonces la fiscal decía que su obligación como fiscal, su obligación profesional era digamos, custodiar la ley, ¿no? La defensa de la legalidad y la erradicación de la violencia. Digo, bueno, yo esto no, es decir, yo entiendo que hay que erradicar la violencia sexual y la violencia machista a través de la legalidad, que las leyes son las que tienen que contener medidas, normas eficaces que permitan acabar con estas lacras. Lo que no tiene sentido es que las normas sean declamatorias, ¿no? Y que luego los jueces comprometidos personalmente, pues, no lo sé, que tomen decisiones creativas. ¿Qué significa esto de decidir con perspectiva? Me mueve tanto la defensa de la legalidad, quiero decir, parece que los indicios no apuntan lo suficientemente al acusado, pero como conviene al otro propósito que me mueve, pues vamos a mantener la acusación hasta el final, que oye, igual le condenan sin que esté suficientemente acreditada su culpabilidad, pero de ese modo se progresa en el objetivo que nos mueve. Esto también me parece un error y deberíamos, como en la medida, los que sean jueces deberían ser conscientes un poco de lo que comporta, ¿no? No es su responsabilidad si son jueces, no debería ser la responsabilidad de los jueces, debería ser la responsabilidad de los gobernantes, del legislador, del ejecutivo, ¿no? Y ellos son los que tendrían que tomar las decisiones oportunas y los demás pues tendríamos que dedicarnos a otras cuestiones. Fabián quiere decir algo. Muchas gracias. Fabián, ¿qué hay? Eh, pues solo quería hacer un comentario, unos comentarios en relación con esta cuestión de la perspectiva. En el caso concreto del Tribunal Electoral, digo por jurisprudencia obligatoria emitida por la Sala Superior en este caso, al menos tenemos nosotros dos obligaciones para juzgar, tanto con perspectiva de género como con perspectiva intercultural, que es la que hace referencia a los pueblos y a las comunidades indígenas. Y
y digo, le escuchaba un poquito, le escuchaba acerca de las inquietudes y las dudas que le refleja y quisiera hacer referencia, por ejemplo, el caso de tanto el Tribunal Electoral tiene un par de protocolos, como la Corte tiene diversos protocolos. Uno de ellos es el para juzgar con perspectiva de género y justo para ser puntual revisaba aquí la parte relacionada con las técnicas que establece y me gustaría mencionarles, dice, obligaciones previas al análisis de fondo de la controversia, dice, identificar la existencia de situaciones de poder o contextos de desigualdad estructural o contextos de violencia que por cuestiones de género evidencien un desequilibrio entre las partes de la controversia. Y bueno, ya trae el desarrollo, ¿no? De cómo hacerlo, lo que sugiere el protocolo. En este caso estoy haciendo referencia al de la Corte. Luego dice, obligación de ordenar, lo que usted comentaba, de oficio, las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas. Este es un concepto que se ha manejado incluso en el caso de la línea jurisprudencial de la Sala Superior y del Tribunal Electoral como reversión de la carga probatoria y existe una jurisprudencia esencialmente que indica que cuando hay dificultades probatorias por parte de quien se dice haber sido sujeta de violencia, una persona sujeta de violencia, se justifica esta reversión de la carga y que un poco se apoya en el concepto de las cargas dinámicas, ¿no? De la prueba. Dice, obligaciones específicas al momento de resolver el fondo. Dice, obligación de desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género al momento de cuestionar los hechos y analizar las pruebas. Y dice, por ejemplo, ser sensible al momento de valorar las pruebas y los hechos demostrados con cuestiones de género. Y finalmente, dice, que también me parece relevante, dice que cuestionar la neutralidad y la carga de estereotipos de género en la normativa. Trae también una cuestión de uso del lenguaje. Y bueno, porque comentaba usted, decía, es como resolver o condenar desde luego que es deseable, ¿no? Erradicar estas cuestiones. Yo no lo entiendo tanto como, digo, como decía, precisando que tenemos la obligación de resolver así, no lo entiendo tanto como la cuestión de condenar sin pruebas, sino la cuestión de que sí, desde luego tienen que estar probados, pero lo que en este caso, estas herramientas, estos protocolos sugieren es hacerse cargo de estas desigualdades estructurales, de estas descompensaciones de poder que necesariamente pueden incidir en la equidad procesal, las dificultades probatorias que pueden existir para estos casos eh, la forma de valorar las pruebas, los hechos probados y la propia normativa. Estos protocolos son muy extensos y son muy ricos en ejemplos de la propia Corte. Uno que me viene muy a la mano en el sentido de, por ejemplo, de la carga de neutralidad de la normativa, es que en México durante mucho tiempo la jurisprudencia y por cómo estaba establecido el Código Civil, en el caso de un asunto por determinar la guardia y custodia del menor o de la menor, pues se prefería dárselo a la madre y a partir de juzgar con una perspectiva en favor del interés superior de la niñez, eh, pues se le da a donde el menor pueda estar mejor, ¿no? Ya sea la madre, ya sea el padre, ya sea un familiar. Se razonaba en sentencias de la Corte que subyacía un estereotipo, ¿no? La madre, por ser mujer, tiende a ser mejor en labores de cuidado, ¿no? Y en muchas ocasiones esto no necesariamente era cierto y terminaba siendo perjudicado el menor. Digo, por poner un ejemplo muy concreto que viene incluso en los protocolos. Y bueno, nada más mencionar que en la página de la Corte hay protocolos para juzgar con perspectiva, como les decía, intercultural, para juzgar con perspectiva de identidad de género, de infancia, adolescencia, tortura, discapacidad,
este, etcétera, ¿no? Entonces, ese era más que nada mi comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias, Fabián. Pues le agradezco la información. En primer lugar, conocía de haberlo consultado en alguna ocasión. No recuerdo cómo me llegó la noticia o no recuerdo exactamente el contexto, pero conocía el protocolo de la Corte, de la Suprema Corte, el relativo a perspectiva de género. Recuerdo que era un documento extenso y muy minucioso. Y bueno, yo con respecto a estos protocolos que obligan a adoptar estas perspectivas, pues, por así decirlo, no tengo exactamente una objeción de principio, pero eh, sí diría lo siguiente. Lo primero, pues lo que ha dicho usted, quiero decir, esto, si es necesario, es probablemente porque alguien no está haciendo lo suficientemente bien su trabajo, ¿no? Es decir, si hay que em, hacer reales y efectivos el disfrute de ciertos derechos, si el ejercicio de los derechos tiene que ser efectivo y el disfrute de los derechos, pues debe llevarse a cabo en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, su género, su orientación sexual, su background cultural o, en fin, su identidad eh, cultural o etnocultural o lo que sea. Si esto tiene que llevarse a cabo de- no, tendrían que ser los poderes competentes para la regulación los responsables fundamentales, ¿no? Los que tendrían que hacer efectivos, pues adoptar las medidas necesarias para que los estereotipos de género pues, se fuesen superando, etc. Protocolos judiciales. Bueno, en la medida en que mm, em, ayuden a identificar predisposiciones cognitivas que podemos tener todos, como jueces o juezas, ¿no? A favor de, pues, no sé, algún tipo de predisposición, ¿no? Que de alguna manera nos condicione hacia alguna parte por una causa que no es razonable, que no es aceptable, yo en principio no tendría ningún inconveniente en aceptarlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, recuerdo en una ocasión debatiendo con un compañero especializado en psicología de la prueba, un profesor brasileño, Tiago Gagliano, en fin, con unas teorías realmente muy interesantes. Y bueno, se planteaba en el contexto de un debate, recuerdo que se planteó el caso de un señor que fue acusado también aquí en España hace no mucho tiempo, pero ya, en fin, fue juzgado por homicidio o asesinato. No recuerdo, ahora sinceramente no recuerdo si finalmente la condena fue por homicidio o asesinato. Yo creo que fue homicidio por las circunstancias. Este señor había matado a otro en un bar. Habían, habían empezado a pelearse y como resultado de la pelea, pues este señor que era ciudadano chileno, tenía doble nacionalidad, no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, Lanza se llamaba de apellido. Y había matado a otro señor, un señor ya de una edad un poco más avanzada, y por una razón, en fin, un poco singular, ¿no? Porque el otro señor llevaba pues unos tirantes con la bandera de España, con los colores de la bandera nacional, entonces eso había dado lugar a una pelea de un poco de índole política y demás. Bueno, este ciudadano chileno, Rodrigo Lanza, era su nombre. Este ciudadano chileno que fue juzgado y condenado, y recuerdo que tenía en el momento de la detención, las primeras fotos que se conocieron de él, pues presentaba un aspecto un tanto singular, ¿no? Era una persona pues con
el pelo muy largo, muchos piercings en la nariz, en los labios, en las orejas. En fin, esta estética, bueno, pues asociamos a grupos muy marcados ideológicamente, ¿no? De extrema izquierda, en fin, muy activistas y que, bueno, pues de manera retórica normalmente, pues incluso pues hacen pues llamamientos a una defensa violenta frente al fascismo y demás, ¿no? Bueno, esto es, por así decirlo, lo secundario. Lo importante era la estética, ¿no? De este señor, el aspecto que tenía, ¿no? En estas primeras fotografías que se conocieron. Luego, cuando se celebró el juicio, en el tribunal o en la audiencia, la persona que entró a la sala, bueno, era otra, es decir, ni rastro del pelo largo y con rastas, y se había cortado el pelo, y se había quitado todos los piercings, los tatuajes los había ocultado convenientemente. Claro, entonces nos preguntamos, parecía otra persona, la misma vestimenta. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Bueno, pues, es obvio que su abogado le aconsejó no presentarse al juicio donde iba a ser juzgado por homicidio o asesinato, pues con un aspecto que pudiera de alguna manera condicionar mm, ins- inconscientemente a los magistrados pues a una impresión desfavorable que inconscientemente pues les hubiese predispuesto a no dar credibilidad a sus manifestaciones y a dar credibilidad a las manifestaciones perdón, y a dar credibilidad a las manifestaciones, había olvidado silenciar el teléfono, a dar credibilidad a las manifestaciones pues, de los testigos de cargo, etcétera. Entonces, claro, no, sabemos que hay una predisposición, esto lo estudian los expertos en comportamiento y neuroetología, ¿no? La biología del comportamiento. Bueno, sabemos que hay una predisposición, nos sentimos de alguna manera especialmente próximos con personas con las que compartimos algunos rasgos. Esto es algo biológico. Es decir, esto es bueno que lo sepamos. Es bueno que lo sepamos. A mí me parece importante instruir a los jueces en que tienen en su cerebro, en el hardware cerebral, tienen una predisposición que les lleva a sentirse, pues, a dar más credibilidad a personas digamos, que se presentan con un determinado aspecto, en fin, vamos a utilizar tópicos, ¿no? Aseado, y que a personas pues, que no tienen, que no exhiben esas características, ¿no? Entonces, es bueno que los jueces sean conscientes de ese prejuicio, de esa predisposición, precisamente para que no se dejen condicionar por ella, ¿no? Es bueno que sean conscientes del prejuicio y es bueno que sean conscientes de que su deber profesional es, digamos, no dejarse influir por ese condicionante, por esa especie de filtro que de alguna manera pues, se coloca entre su entendimiento y los hechos que tienen que valorar. A mí eso me parece importante. Si efectivamente existen prejuicios, predisposiciones en nuestro cerebro, en los procesos bioquímicos, ¿no? A través de los que formamos nuestros juicios y hacemos nuestras valoraciones de hechos, argumentos, etcétera. Si efectivamente eso existe, yo creo que sería muy, muy conveniente, no, muy conveniente, no, absolutamente conveniente que los jueces, los profesores también, que tenemos que juzgar a nuestros alumnos cuando los evaluamos, ¿no? Deberíamos ser conscientes de que eso está ahí
y que hay que hay que evitar dejarse influir por esos prejuicios. Eso, si es eso la perspectiva de género, o la intercultural, o la identitaria, o lo que sea, yo no solo no tengo ninguna objeción, sino que es que soy un firme partidario de que esto se implemente, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de eliminar los obstáculos que, digamos, contaminan y que impiden una valoración objetiva, hasta donde la objetividad es posible, de los hechos y una valoración de la compatibilidad o incompatibilidad entre los hechos acaecidos o la pretensión que se plantea ante el juez y la legalidad vigente y las reglas aplicables. Ese juicio, ¿no?, del juez que está valorando una pretensión de una parte que dice que ha sido víctima de lo que sea. Ese juicio tendría que estar condicionado exclusivamente por la norma. No debería haber ningún elemento que de alguna manera contaminase la capacidad del juez para apreciar si razonablemente, digamos, la interpretación más razonable de la norma, más exhibible públicamente, ya, justifica la pretensión de la parte. Yo ahí no tengo absolutamente nada que objetar, insisto, incluso eso me parece realmente absolutamente necesario. Eso es una cosa, eso es una cosa. Y otra cosa distinta que a mí ya empieza a plantearme problemas, pero insisto que quizá tendría que profundizar un poco más en este asunto y dedicarle más tiempo al estudio de estos protocolos. Otra cosa es que de alguna manera se instruya al juez en ser un agente activo en, en la consecución de algún propósito, ¿no? Es decir, una cosa que diga, no se deje guiar por estereotipos, bien, y otra cosa sería decir, bueno, contribuya, ¿no?, con su decisión a la satisfacción de un objetivo. Yo aquí ya empiezo a ver problemas desde la óptica de la legalidad. Es decir, una persona debe ser juzgada y el trato que ha de dispensarse a los ciudadanos en un Estado de Derecho pues está condicionado exclusivamente por las normas vigentes. Los objetivos que queramos lograr han de lograrse a través de la legalidad, han de lograrse pues, a través de una legislación, de unas normas que remuevan los obstáculos sociales o económicos o culturales pues, que impidan pues, la plenitud de derechos de los miembros de algún grupo, de algún colectivo, ¿de acuerdo? Pero el juez no es no es un agente activo del propósito, digamos, es un agente que vela por la aplicación de esas normas que son las que tienen que permitir la satisfacción del propósito. Entonces, cuando se le dice si lo que el protocolo comporta, no estoy seguro de que ese no es el caso, pero esto todo tiene si el protocolo interpretado en fin, en unos términos muy exactos, no comporta pues ningún tipo de descompensación, por así decirlo, ni disparidad en el grado de credibilidad que da a las afirmaciones de las partes, pues bueno, yo no veo inconveniente. El problema es cuando, y la línea que separa una cuestión de otra probablemente es muy sutil, el problema es cuando esa línea se cruza. Ha hablado usted, lo he anotado aquí, de identificar situaciones de poder, visibilizar situaciones de violencia. Bueno, y cargas dinámicas, ¿no? Esto de la carga dinámica de la prueba, llámenme antiguo, pero quien pretende es quien tiene que probar.
y la presunción de inocencia, a mí me parece que no es algo, digamos, que sea pasible pues, de una oscilación, ¿no? Carga dinámica de la prueba, ¿qué significa? Pregunto, porque que identificado una situación de violencia, a mí, se lo digo sinceramente, no lo toco, pero a mí la retórica de estos, la retórica habitual, no sé si será el caso de estos protocolos que usted me cita, ya me voy a interesar por ellos. Pero la retórica normalmente me parece a mí me parece muy vaporosa, es decir, violencia alarmada, violencia implícita. Estas referencias, desde mi punto de vista, no sé, abren demasiado, ¿no? El ámbito que si yo identifico una situación de violencia alarmada, implícita, que se manifiesta tácitamente, mm, eso implica que la carga de la prueba, no vamos a decir que quien es acusado tiene que demostrar su inocencia, porque eso, bueno, eso suena. Pero bueno, que se produce una oscilación dinámica en el peso. Hay que, hay que tomar un poco de aire, ¿no? Y ver si estamos efectivamente pues, despejando una predisposición cognitiva, si estamos, por ejemplo, esto es duro decirlo, ¿no? Pero es que no puede uno tampoco negarlo. Parece ser que las personas, y esto no quiere decir que seamos racistas, pero mostramos una cierta predisposición, es algo muy biológico, ¿no? Hacia quienes se parecen físicamente a nosotros, y hablo del color de la piel. Esto hay que saberlo, y hay que saberlo para evitarlo. Esto es fundamental. Esto es fundamental en una sociedad que se toma en serio el principio de igualdad, ¿no? Es decir, es fundamental. Es decir, cuando yo, por ejemplo, veo a estos científicos que presentan algún estudio, hemos detectado que los jurados se dejan influir por, tienen una cierta propensión a tratar mejor a los acusados que son de su misma raza que a los acusados que son de una raza distinta. Y todos saltan todas las alarmas porque parece que esto no está bien decirlo. No, eso hay que ser conscientes de que esa predisposición está ahí precisamente para evitar que se manifieste, para evitar que condicione nuestro juicio. A mí esto me parece importante. Ya cuando entramos en otras cuestiones, mm, yo personalmente, mm, no termino de verlo. Yo recuerdo un caso, y además creo que era un caso de ustedes, de la jurisdicción electoral, en el que violencia política de género en unas elecciones a una municipalidad donde habían aparecido unas pintadas en un pueblo, no recuerdo ahora el nombre, en un pueblo mexicano, ¿no? Es que no recuerdo los detalles, me van a perdonar, pero el tribunal, evitando la revictimización, para evitar que la víctima de esas pintadas, que la candidata de un partido, que era mujer, y habían aparecido unas pintadas que algo así como las mujeres no sirven para gobernar, ¿no? Y eso se calificó como una como violencia política de género, ¿no? Y quiero recordar, me van a perdonar, que eso provocó, no sé si hubo que repetir el proceso electoral o elecciones municipales en las que se anularon por violencia política de género en Iliatenco. Sí, efectivamente, en Guerrero, correcto, sí. Sí,
Quiero recordar en el estudio que yo hice de ese caso, Fabián, enseguida le doy la palabra, que el tribunal, para evitar la revictimización, es que no me acuerdo, igual digo una barbaridad, pero se evitó, o la carga de la prueba se trasladó o no se permitió que se cuestionase la. Claro, yo cuando dice, para evitar que una persona bueno, que en este caso es la víctima, pero es testigo, ¿no? Es testigo de cargo de la acusación de otro partido que suponemos, que alguien tendría responsabilidad, ¿no? Bueno, no, el otro partido, tampoco se trataba de identificar al autor de estas pintadas, sino de ver si habían afectado o no al proceso electoral, claro. Y entonces, para evitar que la víctima volviese a padecer, ¿no? Esa violencia, mm, no sé si el interrogatorio, pues, en fin, es que no lo recuerdo, pero algún efecto se producía sobre la prueba y el modo en que se conducían, pues, las declaraciones, ¿no? O el tipo de cuestionario que formular, ¿no? Claro, esto es delicado, ¿no? Esto es delicado. Mm, es que es delicado. Quiero decir, una persona que va a ser, imaginemos que es un asunto penal, no es un asunto electoral, pero supongamos una persona que está siendo acusada de un delito, ¿no? Y el testigo, uno de los testigos de este delito, pues es la víctima. Claro, si la defensa de esta persona ve limitada su capacidad para sembrar dudas en el testimonio de los testigos, entre ellos la víctima, porque el tribunal no le permite ninguna pregunta que pueda generar algún dolor. Claro, la duda que se nos plantea es obvia. Digo, oye, ¿esto afecta al derecho a la legítima defensa del acusado? Quiero decir, a lo mejor para condenar a alguien, si no hay otra alternativa, y hasta donde la haya, evidentemente hay que servirse de ella, pero es que pues, claro, habrá que interrogar a la víctima si es el único testigo de cargo. Y yo no puedo imaginarme al tribunal, digamos, censurando las preguntas de la defensa, porque bueno, sí, supongamos, de acuerdo, aceptemos que es así. Pues, y entonces condenamos a alguien sin haber acreditado suficientemente los hechos y sin haberle dado la posibilidad de defenderse efectivamente. Esto me recuerda. Bueno, perdón, Fabián, le voy a dar la palabra, porque es que hablo mucho, me tienen que interrumpir. Fabián, ¿quería decir algo? Hola, gracias, maestro. No, yo quería precisar, yo estoy de acuerdo con usted en la parte que señala que desde luego hay una omisión del órgano legislativo en el cumplimiento de sus obligaciones para, como lo ha explicado en otras clases, para ser específico, para establecer todas estas cuestiones en la legislación, ¿no? Y que al final a partir de ahí se pueda impartir justicia con todas estas pretensiones. Y también pienso que es una cuestión de política judicial el que tanto por la vía de la jurisprudencia obligatoria o de criterios obligatorios eh, generados a partir de precedentes reiterados o de decisión de contradicciones de criterios, etcétera, o de tesis aisladas de jurisprudencia, así como estos protocolos que son más bien orientativos, este, el Poder Judicial pretenda, ¿no? Dar una respuesta pues a esta necesidad o a este servicio público, porque al final del día, eh, como usted lo decía, muchas veces estos incumplimientos de las obligaciones legislativas se trasladan a la administración de justicia, ¿no? Por muchas razones, por conveniencias electorales, por evitar complicaciones políticas o por simple omisión o desinterés, por coyunturas políticas.
y bueno, el activismo judicial se ve de alguna manera, pues ya encima, ¿no? Ya no hay otra manera porque también se traslada la responsabilidad política a los órganos juzgadores. Bueno, los políticos ya tienen esta cierta costumbre, ¿no? De salir mal evaluados y que se les carguen estas responsabilidades, pero luego se traslada, bueno, pues que tampoco el Poder Judicial administra la justicia, ¿no? ¿Y cómo es posible, como los casos que usted explicaba, mediáticos, ¿no? ¿Cómo es posible que a una persona inocente, a una persona en estas características encima, los jueces no sean sensibles? Entonces creo que es una cuestión de política judicial. Creo que los protocolos y las jurisprudencias tratan de evitar justo lo que usted, pienso que esa es la intención, evitar lo que usted nos dice, o sea, que el juez se vuelva una cuestión, pues se desborde en esta intención, un poquito dar parámetros y creo que, y siempre, al menos en la práctica, que en lo particular me ha tocado ver asuntos, la práctica judicial, justo es ese límite y siempre estamos buscando el equilibrio con el debido proceso, con las formalidades esenciales del procedimiento, con que se vea respetada la garantía de audiencia, la debida defensa. Siempre ese es el punto de equilibrio entre hacernos cargo de, de estos criterios, que como le comentaba, en algunos casos son estrictamente obligatorios, por jurisprudencia sí, o presentes de nuestra sala superior en este caso, y encontrar este equilibrio en los asuntos para resolver de la mejor manera. El protocolo de la Corte quizás no fui preciso, lo que decía es ordenar de oficio pruebas eh, que podrían, dice, lo voy a leer textual para no, ordenar de oficio pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, cuando el material probatorio no sea suficiente para aclararlas. Y en el caso aquí estaba, tenía ay, creo que lo perdí, acá está. Y buscaba la jurisprudencia, es la 8 del 2023 de aquí de la Sala Superior. El criterio es textual: la reversión de las cargas probatorias opera a favor de la víctima en casos de violencia política en razón de género ante situaciones de dificultad probatoria, por lo que la persona denunciada como responsable tendrá la carga reforzada de desvirtuar de manera fehaciente los hechos de violencia que se le atribuyen en la denuncia. Quizás yo entiendo lo de las cargas dinámicas como una cuestión de allá donde hay mayor facilidad de obtener la prueba, muchas veces es incluso el propio denunciado, ¿no? Por ejemplo, cuando se acusa de violencia política de género a integrantes de un ayuntamiento, de una dependencia pública, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas es complicado en la práctica, pero bueno, al menos este es el criterio. Y finalmente, y le decía, yo estoy de acuerdo con usted porque siempre es este equilibrio en el contexto de los propios asuntos que se resuelven, porque desde luego esto no es una licencia para pasar por encima de las formalidades del procedimiento, desde luego que no. Y además, se parte de la ley, de los principios, de las reglas y principios constitucionales, dándole este enfoque. Es por lo menos, y condenar o encontrar responsable a una persona por violencia política de género en este caso, eh, por ejemplo, solo con el dicho de la víctima y el que no pudo ofrecer pruebas de descargo, muchas veces es complicado, muchas veces es complicado, y por lo menos una intención de buscar que se garanticen todas las formas de que se pueda defender, justo por lo que usted apuntaba, ¿no? Porque, ok, no puedo hacer estas preguntas. Y nada, finalizar, uno de los dos casos que ya le comentaban en el chat, uno es justo de acá del Estado de México, y fueron unas bardas, un pueblo pequeño. A reserva de revisar de nuevo la sentencia, no recuerdo en ese caso concreto de acá, del Estado de México, no sé si en el de Iliatenco, de Guerrero, este, eh, no recuerdo una cuestión una cuestión de probatoria, más bien hubieron medidas de no repetición para no revictimizar. Era un pueblo pequeño y se consideró determinante porque era unas casillas, pocas, en una zona que quedaban afectadas por estas bardas con mensajes de odio en contra de una de las candidatas.
y la votación, solamente prescindir de la votación de esas casillas o de esos centros de votación, ya era numéricamente determinante para el resultado de la elección. Entonces se razonó que el hecho de que lo cual quedó plenamente demostrado, que es que estos mensajes de odio pintados en bardas estuvieron ahí durante un tiempo también razonable, durante la jornada electoral, previo a la jornada, durante la etapa de reflexión, y que pues esto ya viciaba la legitimidad del resultado. Y por tanto había que, se invalidó el resultado de la elección, se repitió, se ordenó la elección extraordinaria, y claro, se tomaron medidas se vincularon a las autoridades responsables de la organización y directa e indirectamente para que se tomaran medidas de protección para que esto no volviera a suceder y cualquier cuestión que favoreciera la no retimización de la candidata. Hasta donde recuerdo, en el caso aquí del Estado de México, del municipio del Estado de México. Bueno, nada más para empezar. Muchas gracias, maestro. Una disculpa por el abuso del tiempo. Sí, bien. Bueno, pues lo importante es que no se nos olvide que tenemos que estar de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Es decir, todo protocolo que se incorpore con carácter orientativo o con algún carácter quizá pues un poco más determinante, ¿no? Más vinculante al modo en que se han de valorar pruebas, testimonios, etcétera, que esté orientado a garantizar la objetividad, la imparcialidad del juicio, que la valoración del juez pues, no se ve afectada por estereotipos y que en ese sentido eh, permite, digamos, una realización satisfactoria hasta donde sea humanamente posible, ¿no? Del ideal de la legalidad, que nuestro comportamiento se valore en función de las normas establecidas y que el trato que se dispense y el respaldo institucional por parte de los jueces, ¿no? Que obtengan nuestras pretensiones, pues esté condicionado pues, por el hecho de ser lícitas o ilícitas. Todo lo que sea eso, yo insisto en que hay que cuidar y además activamente. Es decir, no basta con proclamarlo ya, pero hay que cuidarlo activamente. Y lo otro, pues le insisto que a mí me suscita dudas. Quiero decir, entonces, es importante, por así decirlo, creo yo, quizás, no sé si esto podría ser que entendamos que juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva intercultural o juzgar con alguna otra perspectiva, con perspectiva económica, o también hay violencia económica, juzgar con cualquiera de estas perspectivas tiene que ser un complemento supeditado a la objetividad de un juicio que ha de estar fundado en las reglas establecidas y en la compatibilidad entre unas acciones llevadas a cabo, suficientemente acreditadas, y lo dispuesto por las normas. Es decir, no deberíamos olvidar el protocolo de juzgar con perspectiva jurídica. Eso es, hay que tener claro qué implica juzgar con perspectiva jurídica, asumiendo la perspectiva de la legalidad. En la medida en que alguna indicación contenida en algún protocolo alternativo pudiera afectar negativamente a esta perspectiva, yo no lo veo, no lo veo, no termino de verlo. No lo sé, quiero decir, esto es un asunto muy complicado, ¿no? Pero mm, es importante ser consciente, efectivamente, quizá de lo que implica ser víctima de ciertas violencias, ¿no? Y es importante también ser consciente pues, de lo que implica ser víctima en un proceso pues, en el que hay una acusación o en el que uno es parte de un proceso en el que se formula una pretensión que es contraria a los propios intereses. Y quizás la existencia de una situación de violencia
en la que uno pues, ha podido no tomar parte en un sentido activo, entiendo yo que no tendría por qué condicionar digamos, los intereses de esta parte, ni tendría por qué mm, afectarle negativamente y imponerle una, una- una carga probatoria más fuerte, una necesidad de una carga probatoria superior, ¿no? A la que correspondería para dar por suficientemente justificada su pretensión. Yo no termino de verlo, sinceramente. Vamos a ver, creo que es difícilmente compatible con el ideal de la legalidad que ya les presenté al inicio de las sesiones. Si me van a permitir, por ejemplo, que termine ya, aunque bueno, mañana resumo esto un poco, pero por ejemplo, es muy importante la primera, para que vean un poco hasta qué punto es relevante esto. La primera, una de las mejores, y creo que fue una de las primeras justificaciones de la libertad de expresión, se produjo, se llevó a cabo en el contexto, por así decirlo, del proceso judicial. Es decir, el acusado el acusado tiene que ser libre, digamos, para decir lo que estime conveniente en su defensa. Si una persona que está siendo acusada de un delito es apercibida por el juez bueno, que alguna cosa que diga eh, podría ser considerada constitutiva de un delito, eso merma la posibilidad de defensa de esta persona. Es evidente, digamos, que ante la necesidad de proteger el derecho a la presunción de inocencia y de garantizar el que los acusados pueden hacer uso de todos los recursos disponibles para poder probar su inocencia, es fundamental, por así decirlo, que no se sientan coartados por algún tipo de límite, por algún tipo de condicionante que les inhiba de hacer ciertas declaraciones, temiendo que de ahí se siga una consecuencia jurídica desagradable para ellos. Es decir, si a mí me están acusando de un delito y me dicen, ojo con lo que dices en tu descargo, que podría considerarse injurioso, calumnioso o una forma de victimizar de revictimizar a la víctima. Pues yo creo que yo legítimamente podría decir, no, es decir, no puedo defenderme como yo estimo conveniente. O sea, hay un límite a la capacidad de defensa. Y esto, desde mi punto de vista, afecta negativamente al debido proceso y a los derechos del debido proceso. Esto recuerda, creo yo, un poco a aquel dicho famoso, ¿no? Más vale un culpable en libertad, ¿no? Que inocentes en prisión, ¿no? ¿No? Es decir, como 100 culpables en libertad que un inocente en prisión. Claro, eso lo podríamos adaptar, ¿no? Un poco, es decir, más vale digamos, un juicio donde alguien intentando defenderse, bueno, pues quizás se excede en los términos seleccionados y, y ofende a la víctima del delito que se le acusa, digo, más vale eso que personas que por no ser apercibidas por el tribunal, pues pudieran no alegar todo lo que estiman conveniente en su defensa y terminasen siendo juzgados sin haber tenido la oportunidad de defenderse. Es una doble perspectiva, quiero decir, hoy la perspectiva que prima es la victimológica, quiero decir, pensamos en el proceso y pensamos en la víctima, ¿no? Hubo otro tiempo, estoy pensando, pues,
en fin, la ilustración penal en el que la víctima en el proceso era el acusado. Y los derechos que había que proteger eran los del acusado. Claro, esto es un cambio de perspectiva bastante importante y no sé yo exactamente a dónde nos va a conducir. Yo insisto, en cualquier caso, que es muy importante que seamos conscientes de todo lo que pudiera afectar nuestro juicio, de todas las situaciones de violencia que pudieran afectar a la credibilidad de testigos, acusados, etcétera. Es muy importante ser conscientes de todo eso, pero es importante ser conscientes de eso para poder juzgar con perspectiva de legalidad. Si la perspectiva es otra y si compite con la primera, ya estaríamos ante un cambio de modelo que no suscita, a mí personalmente no me suscita entusiasmo. Tendría que, no voy a decir que lo rechace, pero tendría que estudiarlo en profundidad para verlo. Hay un conflicto de intereses cuando se acusa a alguien y alguien ha sido víctima, digamos, hay una víctima y supuestamente la responsabilidad del daño causado corresponde a alguien que está siendo acusado. Quiero decir, es, si en un momento dado tenemos que elegir entre dos daños, ¿no? Una de dos, o evitamos que en el juicio se pueda expresar con libertad el acusado para no causar daño a la víctima, pero entonces estamos cercenando el derecho a, a la defensa del acusado, o permitimos que el acusado se defienda con libertad y asumimos el coste de que la víctima pueda sentirse bueno, ofendida por lo que se señala. Pero es que yo no veo la manera de resolver el conflicto que no sea eligiendo entre esos dos males, ya cuáles son los compromisos ideológicos en función de los que cada uno decide, pues ya es otra cuestión. El mío va más bien por el lado de la legalidad, entendido en un sentido estricto. Yo eso lo preservaría siempre. Creo que está acreditado históricamente que produce los mejores resultados. Estamos sobre hora. No quiero abusar de ustedes. Estamos sobre hora. Damos por terminada la sesión. Continuamos mañana con